Hola, bienvenidos a esta transmisión de IB Educación, en la que queremos hablar con nuestros amigos de la educación, con los docentes, sobre un fenómeno que se está presentando mucho, desafortunadamente, en esta etapa en la que estamos de aprendizaje remoto. Queremos hablar hoy de cómo evitar las trampas en un examen realizado en Google Forms. Les habla el profesor Juan Guillermo Toro Martínez y agradezco mucho su presencia el día de hoy. Si bien es cierto, estas herramientas que nos proporciona Internet, como los formularios de Google y tantas otras herramientas que hay disponibles hoy en día, son muy, pero muy útiles para hacer de la educación un fenómeno mucho más creativo. También es cierto que muchas de estas herramientas están en formación y de ninguna manera son perfectas. Google Forms, por ejemplo, nos permite la creación de evaluaciones en muchos formatos, nos ofrece muchas posibilidades, pero desafortunadamente hay algunos estudiantes que han encontrado la manera de hacer de alguna manera algo de trampa en este tipo de herramientas. Queremos presentar 5 estrategias que podrían sernos útiles a los docentes para minimizar este fenómeno. Sin más preámbulos, digamos pues que algunos estudiantes han encontrado la forma de jugar, entre comillas, con estos formularios para obtener una mejor calificación de una manera no muy honesta. Algunas de las formas que tienen los estudiantes de hacer trampa son las siguientes. Esta es una lista no exhaustiva, por supuesto. Una que podría ser usada en exámenes de lenguaje, lengua materna o de otro idioma, es el de hacer clic con el botón derecho en las palabras para comprobar sus definiciones o su ortografía o sus sinónimos. Una muy obvia, muy apetecida es compartir las respuestas con los compañeros de clase. O previsualizar el formulario antes de la clase para buscar las respuestas. Si el docente no tiene el suficiente cuidado de programar la evaluación, el formulario, y es posible hacerlo mediante herramientas como Google Classroom, por ejemplo, de manera que el alumno no pueda previsualizar el formulario. Si el docente no tiene ese cuidado, el alumno podría mirar el examen antes de para buscar las posibles respuestas con tiempo. Algunos alumnos son aficionados al código, a la programación y saben que pueden con algunas herramientas visualizar el código fuente de la página HTML y de esa manera ver las opciones, por ejemplo, de respuestas si se tratara de un examen de selección múltiple. Si los estudiantes están en un mismo recinto, podrían mirar la pantalla de un vecino simplemente para ver qué está contestando el otro. Y este que también es muy socorrido por algunos alumnos es hacer capturas de pantalla de las preguntas y compartirlas en redes sociales, por ejemplo en WhatsApp o alguna otra, para obtener ayuda de terceras personas. Anotar las pistas en la mano o en el papel pues es una de las más socorridas desde siempre, no solamente en el aprendizaje remoto, sino en la escuela tradicional. Yo, por ejemplo, en los exámenes les permito usar notas de clase. Eso exige que las preguntas sean muy bien elaboradas, por supuesto, pero evitamos de alguna manera esto de como decimos en Antioquia, el uso de pasteles. Con el que tenemos que tener cuidado, la posibilidad de abrir otras pestañas en el navegador y buscar en ellas las posibles respuestas. Y, por supuesto, enviarles las preguntas a los amigos, parodiando un poquito aquí al programa de concurso ¿Quién quiere ser millonario?
Esa es una de las posibilidades del programa y algunos la utilizan sin ningún recato. En fin, hay muchas posibilidades, no es una lista exhaustiva, pero ahí tienen algunas de las que son fáciles de usar para algunos alumnos. ¿Quién podrá defendernos ante esta situación? En nuestras manos está minimizar estos riesgos. Sin más preámbulos, pasemos a mirar entonces 5 de esas posibles estrategias. La primera, barajar las opciones de respuesta. Si bien los formularios de Google permiten barajar las preguntas en la configuración del formulario, existe esta otra posibilidad que la encontramos cuando estamos diseñando el examen, cuando creamos una pregunta. En la parte inferior derecha nos encontramos con 3 punticos que nos abren estas 3 posibilidades. Una descripción de la pregunta, ir a una sección de acuerdo con lo que contesten en la pregunta y la que nos interesa en este momento, ordenar las opciones aleatoriamente. Mediante esta última posibilidad, el formulario presentará a cada alumno las opciones, si es una pregunta de selección múltiple, por ejemplo, en un orden diferente. Así cada alumno las verá por lo menos en orden diferente. Si combinamos esta con la de barajar las preguntas, pues cada alumno tendrá un examen de alguna manera diferente, aunque el contenido sea el mismo para todos, pero las recibirán en diferente orden y eso puede ayudar mucho a minimizar este riesgo. Una segunda posibilidad, utilizar secciones de página para bloquear las vistas previas de la evaluación. Si, como decía ahora, el docente no tiene cuidado de programar la evaluación o no tiene esa posibilidad porque no posee, por ejemplo, Classroom, una opción es dividir el formulario en diferentes secciones. De esa manera uno podría, por ejemplo, poner una primera sección con una pregunta muy simple, por ejemplo, escribe tu correo electrónico y que no le permita pasar de esa sección a otras preguntas del examen. De esa manera, mediante el uso de secciones, podría impedir que el estudiante previsualizara todo un examen. Miren esos rectángulos abajo a la derecha. Esos son los que te permiten agregar secciones diferentes e incluso ponerles contraseña a las diferentes secciones. Tercera estrategia, utilizar saltos de página para crear rutas de evaluación alternativas. Un gran defecto de Google, a mi modo de ver, de los formularios, es que no permite todavía la creación de bancos de preguntas, cosa que sí existe en otras herramientas. Por ejemplo, en Moodle uno puede crear un banco de preguntas con 20, 30, 50, 100 preguntas diferentes y de ese banco crear el examen, por ejemplo, con 10 preguntas, que las puede extraer del banco de preguntas en forma aleatoria. De esa manera cada alumno tendrá un examen de 10 preguntas extraídas aleatoriamente de un banco de 50 o 100 preguntas, de manera que es muy difícil que dos alumnos tengan el mismo examen. Desafortunadamente el formulario no tiene esa posibilidad, pero nos ofrece esta que de alguna manera podría servirnos. Miremos este ejemplo que creé rápidamente. Creé una primera pregunta en la que le pedía elegir su color favorito. Puse solamente 2 opciones, pero podrían ser más. Al elegir, por ejemplo, el rojo, el examen le creará una ruta de evaluación que lo llevará a unas preguntas específicas. Si el alumno hubiera hecho clic en la opción 2, en el verde, lo llevaría a otra sección diferente con otras preguntas. De esa manera tendríamos varias posibilidades de examen, por lo menos. No es una solución óptima, pero es muy útil dada la falencia que ya dije de Google Forms. En un posterior video estaré mostrando esta en detalle porque me parece muy interesante. Una más.
es tan obvia que no debería estar aquí, pero es importante, realmente creo que es tal vez la más importante. Una forma de evitar las trampas es haciendo muy buenas preguntas. Si usted va a hacer una pregunta donde es el uso de la memoria lo que se va a evaluar, pues no tendrá muchas posibilidades para evitar la trampa. Afortunadamente los formularios de Google tienen muchas opciones diferentes de hacer preguntas. Una de las que me parece más interesantes es la de tipo ensayo. Y es muy interesante porque mediante esta pregunta el alumno tiene que escribir, razonar, argumentar. Y así es muy difícil que copie lo de otras personas. El gran problema, por supuesto, es que este tipo de preguntas de ensayo es necesario calificarlas manualmente. No se puede automatizar y eso pues hará que el tiempo de calificación sea mayor, pero definitivamente, como yo digo, si un estudiante es capaz de contestar bien 10 preguntas de selección múltiple, pero no es capaz de contestar bien una tipo ensayo, hay algo que no está funcionando. Y no digo que esté haciendo trampa, estoy hablando de que algo está fallando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe ser competente para contestar una pregunta tipo ensayo. Pero hay muchas otras posibilidades de preguntas, las de casilla de verificación, la de listas desplegables, la de basar la pregunta en una imagen, o que las opciones de respuesta sean imágenes, o qué tal, por ejemplo, basada en un video. Usted puede montar un video en la pregunta y hacerle la pregunta con respecto a lo que ve en el video. En fin, son muchas posibilidades que ofrece formularios de Google para hacer buenas preguntas y sobre todo para diversificar el tipo de pregunta, que esa es una competencia muy interesante también. Habilitar el modo de cuestionario bloqueado. Una de las eh, estrategias que usan los alumnos que pretenden hacer trampa, que mencioné al principio, es la de abrir otras pestañas. Pues bien, mediante este modo bloqueado, es posible decirle al formulario que no permita que los alumnos abran otras pestañas. Se encuentra en configuración en la pestaña cuestionarios. Activar modo bloqueado. De esa manera los alumnos no podrían abrir otras pestañas mientras están realizando el examen y limita mucho las posibilidades que tendrían los alumnos de buscar respuestas en algún otro lado. Ahí tienen pues esas 5 estrategias que pueden servirles, usémoslas, nunca se sabe cuál puede servir. Pero yo quiero terminar con una reflexión. Al fin y al cabo, pues estamos formando y también estamos formando en la ética. Más que tratar de impedir que se haga trampa, cosa que uno puede tratar de hacer, pero que no puede garantizar que los alumnos hagan trampa en una evaluación. Al final de cuentas, nosotros deberíamos usar estas posibilidades cuando se nos presenten de alumnos que de alguna manera hacen trampa, en hacer con ellos la reflexión ética. ¿A quién le estás haciendo trampa? El niño, el adolescente puede pensar que le está haciendo trampa al profesor. Y de hecho hay docentes que se sienten con cierta desazón, con cierta tristeza, con cierta amargura y a veces hasta con cierta rabia cuando a los alumnos le hacen trampa. Hombre, en últimas, pues es una oportunidad para que conversemos con ellos, para que les hagamos ver que la trampa se la está haciendo a propio crecimiento como seres humanos. De manera que nuestro verdadero trabajo consiste en animarles, en instruirles, en formarles, para que den lo mejor de sí mismos, incluso cuando tengan la oportunidad de hacer trampas. No perdamos esa oportunidad entonces. Animemos a nuestros estudiantes a practicar la honestidad académica. Muy bien, hasta aquí este video. En nombre de IBE Educación agradezco mucho la compañía
Si alguien quiere compartir algún comentario, es bienvenido. Siempre estamos dispuestos a establecer con ustedes un diálogo. Muchísimas gracias por acompañarnos.